muchos hombres están agotados, pero no físicamente, sino en un nivel que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Es un cansancio que no se cura durmiendo, un cansancio que ni siquiera tiene nombre en la boca de quienes lo padecen, porque aprendieron a callarlo. Es el peso de vivir en silencio, de cumplir roles que nunca eligieron, de desgastarse en una lucha invisible que el mundo ni siquiera reconoce. Y tú, aunque intentes negarlo, sabes que esa sombra te sigue a cada paso. Hay algo extraño en todo esto. Se te exige estar, dar, proveer, sostener, pero rara vez se te permite caer. Y lo peor no es el sacrificio, lo peor es el silencio después de darlo todo. Ese silencio que suena como un eco vacío, un recordatorio de que nadie va a aplaudirte, de que tu valor solo se mide por cuánto te sacrificas. Y cuando te atreves a pensar en ti, algo dentro de ti se siente culpable, como si cuidarte fuese un crimen. ¿Lo notas? Ese veneno no viene de fuera, ya está dentro de ti. La sociedad nunca lo dice de frente, pero hay un mensaje escondido. Eres valioso en la medida en que te desgastas. Eres respetado cuando cedes, cuando soportas, cuando llevas la carga sin protestar. Pero dime, ¿quién te reconoce cuando la espalda se rompe? ¿Quién te acompaña cuando la cabeza no aguanta más ruido? Nadie. El guión estaba escrito antes de que nacieras y te han hecho creer que desviarte de él es traición. Y aquí está lo perturbador. Muchos hombres han empezado a retirarse, no de las mujeres, sino de la trampa de entregar su alma a cambio de migajas emocionales. Se alejan del teatro donde el amor se convierte en deuda, donde el cariño tiene factura, donde la entrega siempre se mide con una lista de exigencias interminables. Y esa retirada, aunque parezca fría, es en realidad un acto de lealtad hacia su propia dignidad. Imagina por un segundo que todo lo que has dado durante años fue tomado como si fuese obligatorio, que tus esfuerzos se asumieron como un deber, no como un regalo. ¿Te das cuenta de lo inquietante que es? Estás rodeado de personas que, aunque sonrían, han aprendido a ver tu entrega como un derecho adquirido. Y de pronto, cuando ya no puedes más, cuando decides detenerte, aparece la acusación. Egoísta, frío, distante. Pero nadie pregunta qué ocurrió con tus fuerzas, con tu cansancio, con tu silencio. El misterio no es por qué los hombres se están alejando, sino cómo lograron aguantar tanto tiempo. Porque lo real es que la cuerda estaba rota desde hace años, pero ellos seguían tirando, sangrando por dentro sin mostrar una sola gota hacia afuera. Y ahora, poco a poco, se están dando cuenta de algo estremecedor, que no nacieron para ser esclavos emocionales, que no tienen por qué mendigar afecto ni demostrar cada día que son dignos de amor. La verdadera pregunta que quiero que te hagas es esta: ¿cuánto tiempo más puedes fingir que no pasa nada? ¿Cuánto tiempo más vas a cargar con la idea de que tu valor depende de cuánto sacrifiques? El secreto que nadie te contó es que tu mayor traición no es dejar de dar, sino seguir entregando hasta perderte a ti mismo. Y cuando un hombre comprende eso, cuando se atreve a mirar de frente a ese vacío, lo único que queda es una decisión brutal: elegir la paz por encima del reconocimiento, elegir la dignidad por encima del aplauso. Porque el verdadero giro no ocurre cuando alguien más te entiende, sino cuando te entiendes tú mismo. Y entonces llega la ruptura, el día en que decides que no volverás a negociar tu valor, el día en que empiezas a caminar con un silencio distinto, no el de la resignación, sino el de la libertad. Ese silencio inquieta, asusta, porque es el silencio de alguien que ya no juega el juego, de alguien que se ha liberado de la deuda emocional que otros intentaron imponerle. Ahora dime, ¿estás preparado para escuchar la verdad completa?
porque lo que viene a continuación no va a dejarte dormir tranquilo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque hay algo que casi nadie se atreve a poner sobre la mesa: la manipulación emocional disfrazada de amor. Es ese juego sutil en el que las palabras parecen dulces, pero por debajo esconden un veneno lento. Se te dice que eres querido, que eres importante, pero siempre condicionado a que cumplas un rol, a que no te salgas del guión invisible que alguien más escribió para ti. Y cuando lo notas, cuando percibes que el afecto que recibes depende de tu obediencia, se enciende dentro de ti una alarma que no vuelve a apagarse jamás. Lo verdaderamente macabro es que muchos hombres se acostumbran a esa dinámica, no porque no lo vean, sino porque les han enseñado que así funciona el amor, que amar significa renunciar a sí mismos, que ser pareja es cargar con todo sin cuestionar, que demostrar valentía es aguantar en silencio. Y cuanto más aceptan esa mentira, más se alejan de su esencia. No te das cuenta, pero cada vez que dices «no pasa nada», algo dentro de ti muere un poco más. Cada vez que tragas la incomodidad por no ser escuchado, cada vez que cedes a una exigencia injusta por miedo a perder cariño, estás hipotecando tu paz. Pero hay algo más oscuro todavía: el control disfrazado de preocupación. Esa pregunta constante que parece cuidar de ti, pero que en realidad está marcando territorio. Ese «hazlo por mí» que se vende como ternura, pero que poco a poco te encierra en un círculo del que cada vez es más difícil salir. Y lo peor es que, al final, muchos hombres terminan creyendo que esa es la única forma de amor posible. Se convencen de que deben agradecerlo, aunque por dentro sientan que cada día se apagan un poco más. Y aquí está la verdad brutal: el amor no debería sentirse como una deuda, pero así lo han vivido demasiados hombres, como si cada gesto fuese insuficiente, como si siempre hubiese que dar un paso más, soportar un poco más, callar un poco más. Y llega un punto en el que algo se rompe. No grita, no hace ruido, simplemente se apaga en silencio. Y esa es la señal más peligrosa: cuando un hombre deja de discutir, deja de explicar, deja de intentar. No es calma, es retirada. Una retirada silenciosa hacia sí mismo, lejos de la cárcel de expectativas que lo ahogaba. Ese alejamiento no es cobardía, es supervivencia. Es un acto de rebeldía contra el adoctrinamiento emocional que lo encadenaba. Porque, ¿sabes qué ocurre cuando un hombre descubre que puede vivir sin esa validación constante? Ocurre algo que aterra a quienes lo rodean. Deja de ser manipulable. Deja de obedecer a los chantajes sutiles. Deja de cargar culpas que no le corresponden. Deja de temer perder un amor que en realidad nunca fue amor, sino control. Y en ese instante se abre un vacío extraño, un silencio incómodo, porque quienes se acostumbraron a su entrega empiezan a darse cuenta de que ya no lo tienen bajo su dominio. Y ahí surge la intriga. ¿Qué hará ahora ese hombre? ¿Hacia dónde caminará cuando por fin se elige a sí mismo? Esa pregunta flota en el aire como una amenaza, porque un hombre que despierta de esa hipnosis emocional es un hombre impredecible. Y lo impredecible siempre da miedo. Quizá ahora empieces a entenderlo. El verdadero cambio no ocurre cuando alguien más te reconoce, sino cuando dejas de necesitar ese reconocimiento para seguir adelante. Y en ese momento, algo nuevo nace, un tipo de amor diferente, un amor que no exige, que no controla, que no convierte el afecto en moneda de intercambio. Y entonces, la pregunta ya no es si merece la pena retirarse, sino cómo demonios has aguantado tanto tiempo sin hacerlo. Pero cuidado, porque lo que viene después de esta revelación no es calma, es un terremoto silencioso
que empieza en lo más profundo de tu mente. ¿Quieres escucharlo? Ese terremoto no destruye ciudades, destruye certezas. De repente empiezas a mirar alrededor y te das cuenta de algo escalofriante. Gran parte de lo que llamabas relaciones eran en realidad contratos invisibles donde tu firma estaba puesta sin haber leído ninguna cláusula. Firmaste con tu silencio, firmaste con tu entrega, firmaste con tu miedo a quedarte solo. Y ahora que lo ves claro, empiezas a preguntarte, ¿cuánto de lo que he vivido fue realmente amor? ¿Y cuánto fue simplemente un pacto disfrazado para mantenerme en un papel que nunca elegí? Lo perturbador es que no solo hablamos de relaciones de pareja. Esta trampa se infiltra en todas partes, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Siempre hay un guión implícito que espera que seas el fuerte, el que no se quiebra, el que aguanta el dolor en silencio para no incomodar a los demás. ¿Y qué consigues a cambio? Aplausos huecos, agradecimientos que duran lo mismo que un suspiro, y la constante exigencia de que lo repitas mañana. Es como vivir en una deuda interminable, una hipoteca emocional que nunca terminas de pagar. Y entonces aparece la parte más siniestra. El desgaste emocional no es inmediato, es acumulativo. Se alimenta de cada vez que dices no importa, de cada vez que eliges no hablar por miedo a generar conflicto, de cada vez que priorizas a otros mientras tú te vas apagando por dentro. Ese desgaste no grita, no avisa, simplemente un día te despiertas y descubres que ya no tienes fuerzas para sentir nada, ni rabia, ni ilusión, ni esperanza. Y esa apatía es el verdadero colapso, porque no se nota desde fuera, pero por dentro lo devora todo. Muchos hombres llegan a ese punto sin que nadie lo sospeche, porque siguen sonriendo, siguen cumpliendo, siguen estando ahí, pero por dentro están vacíos. Y cuando alguien vacío decide retirarse, no lo hace con un portazo, lo hace con un silencio helador que deja a todos descolocados. Se retira sin dar explicaciones, porque ya no necesita justificarse. Esa es la paradoja. Cuanto más invisible fue su sufrimiento, más incomprensible será su decisión de alejarse. Ahora bien, ¿qué sucede después de esa retirada? Aquí está lo inquietante. Por primera vez, ese hombre empieza a mirar hacia adentro sin miedo. Empieza a hacerse preguntas que siempre evitó. ¿Quién soy cuando no estoy sirviendo a nadie? ¿Qué deseo cuando no estoy cumpliendo expectativas? ¿Qué queda de mí cuando no debo cargar con la culpa de no ser suficiente? Y esas preguntas son peligrosas, porque cada respuesta arranca un pedazo de la programación con la que lo educaron. Lo curioso es que, en ese proceso, muchos descubren algo que nadie les contó. El amor auténtico no debería desgastarte, debería sostenerte. No debería sentirse como una deuda que crece cada día, sino como un espacio de libertad. Pero claro, llegar a esa conclusión implica mirar con crudeza todas las veces que confundiste amor con obediencia, cariño con dependencia, cuidado con control. Y ese examen duele, porque obliga a aceptar que viviste más para complacer que para ser feliz. Aquí está el giro. Cuando un hombre comprende eso, no solo se aleja de dinámicas tóxicas, también se vuelve selectivo con lo que deja entrar en su vida. Deja de dar acceso a cualquiera. Deja de regalar su tiempo como si fuese infinito. Deja de cargar culpas ajenas. Y ese cambio asusta, porque ahora es él quien pone las reglas del juego. Ya no es el soldado obediente de expectativas. Ahora es el arquitecto de su propio espacio. Y lo más perturbador de todo es lo siguiente. Al hombre que empieza a elegir su paz sobre el sacrificio, la sociedad lo acusa de frío, de insensible, de egoísta.
Pero en realidad, lo único que está haciendo es reclamar un derecho que siempre le perteneció, el derecho a existir para sí mismo. Y cuando alguien se atreve a eso, lo inevitable ocurre. El mundo alrededor empieza a tambalearse. ¿Estás preparado para ver qué pasa cuando un hombre decide ser libre? Cuando un hombre decide ser libre, todo lo que parecía estable se derrumba. Ya no responde a chantajes emocionales, ya no corre detrás de un reconocimiento que nunca llega. Ya no se arrodilla ante el altar de las expectativas. Y lo más inquietante es que al hacerlo, empieza a irradiar una fuerza extraña, una calma que no depende de nadie. Esa calma incomoda, porque es el reflejo de alguien que ya no necesita pedir permiso para existir. Es como si se hubiese arrancado las cadenas de golpe y ahora caminara con una ligereza imposible de comprender para quienes aún viven atrapados. Y es en ese punto donde surge una verdad que casi nadie soporta escuchar. El hombre que elige su paz inevitablemente deja al descubierto la miseria de quienes se alimentaban de su sacrificio. Porque su ausencia no es solo física, es un espejo que refleja todo lo que los demás no quieren ver, que dependían de su silencio, de su aguante, de su entrega ciega, y ahora, sin él, quedan desnudos frente a sus propias carencias. Eso duele más que cualquier grito, porque no pueden manipular a alguien que ya no está dispuesto a jugar. Pero aquí está lo verdaderamente trascendental. Cuando un hombre se retira de lo que lo consume, no se está escapando, se está salvando. Está eligiendo la vida antes que la inercia, está eligiendo la dignidad antes que el desgaste. Y esa decisión abre un nuevo camino. Relaciones que no son jaulas, vínculos que no son deudas, amores que no son cadenas. Esa es la revolución silenciosa que muchos no ven venir. Ahora quiero que te detengas un segundo y lo pienses. ¿Qué pasaría si más hombres empezaran a elegir así? ¿Qué ocurriría si dejáramos de medir el valor en sacrificio y empezáramos a medirlo en autenticidad? Te lo digo claro, el mundo temblaría. Porque un hombre que se elige a sí mismo ya no es esclavo de nada, y cuando esa libertad se multiplica, cambia todo lo que conocemos sobre cómo nos relacionamos. Y quizás ahora lo entiendas. Este vídeo no es un ataque, es una invitación a mirar dentro de ti y preguntarte de una vez por todas, ¿estás viviendo para ser aceptado o para ser libre? Solo tú puedes responder, pero cuidado, porque esa respuesta puede cambiarlo todo. Si has llegado hasta aquí, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase «Elijo mi paz» y verás cómo no eres el único que siente que estas palabras resuenan como un eco en lo más profundo. Suscríbete si quieres seguir escuchando verdades que no te cuentan en ningún otro lugar. Y activa la campana, porque lo que viene será todavía más brutal. Y ahora me despido, pero no como imaginas. No voy a decir adiós, porque lo que acabas de escuchar no termina aquí. Se quedará en tu cabeza esta noche, aparecerá en tus pensamientos cuando menos lo esperes, y volverá a ti en forma de preguntas que no podrás esquivar. No es un final. Es el inicio de algo que ya empezó dentro de ti. Y créeme, esa voz que ahora escuchas en tu mente, no soy yo, eres tú, despertando.